Saludos, continuando con nuestra clase de física, ahora pasamos al capítulo 27, óptica ondulatoria. Aquí vamos a cubrir la sección 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 8. Entonces empezamos con la primera sección. Hasta ahora vimos, en el capítulo anterior vimos que la luz se puede comportar como un rayo, ¿no? Y a eso le llamamos la óptica geométrica. Este comportamiento de la luz como un rayo se debe cuando la luz interactúa con objetos mucho más grandes comparado con su longitud de onda. Pero cuando la luz actúa con objetos pequeños de tamaño comparable a la longitud de onda de la luz, entonces se nota el comportamiento ondulatorio de la luz y se produce el fenómeno de interferencia, como podemos ver aquí. Sabemos, ¿verdad?, que la ecuación para cualquier tipo de ondas está dado por esta fórmula: velocidad, en este caso es velocidad de la luz porque estamos estudiando luz, longitud de onda y la frecuencia. También vimos que la luz tiene algunas características. Por ejemplo, cuando cambia de un medio a otro medio, la luz reduce su velocidad, ¿verdad? Cuando viene de un índice de refracción menor a uno mayor, él cambia de dirección porque está cambiando su velocidad, reduce su velocidad. También vimos que cuando cambiamos de medio, cambia la longitud de onda, pero la frecuencia permanece constante. Ok, entonces vamos a explicar el principio de Huygens para la difracción. Aquí tenemos una onda, ¿sí? Una onda, y vamos a graficar pues los máximos. ¿Okay? Graficando los máximos, tenemos estas, ¿no? A estos máximos les conocemos como frente de onda. Entonces Huygens lo que establece es que este frente de onda está constituido por pequeñas fuentes de ondas. ¿Okay? Aquí tenemos pues la onda, pero en 3 dimensiones, un frente de onda bastante grande. Así que en cada espacio de este frente de onda tenemos pequeñas fuentes de onda. Y eso es lo que estamos representando aquí, ¿no? Tenemos pequeñas fuentes de onda. Estas pequeñas fuentes de onda lo que hacen es generan nuevas ondas, como vemos aquí. Esta también otra onda generada, y así sucesivamente. Entonces estas ondas generadas por estos puntos viajan a la misma velocidad de la onda original, así que se trasladan y tenemos un nuevo frente de onda. ¿Okay? Eso es lo que establece Huygens en su principio, que nos dice que los frentes de onda están compuestos de pequeñas fuentes de onda, que estas viajan a la velocidad de la onda original y forman o crean un nuevo frente de onda. A través del principio de Huygens también podemos explicar los fenómenos de reflexión, refracción y difracción, que ya mismo vamos a explicarles. Bueno, repasando lo que es la reflexión, aquí tenemos un frente de onda compuesto por diferentes fuentes de ondas, ¿verdad? Estos van viajando, van generando nuevos frentes de onda, ¿sí? Y cuando este punto, esta nueva fuente de onda llega a la superficie reflectora, pues ella cambia de dirección siguiendo la ley de reflexión, que el ángulo incidente debe ser igual al ángulo reflejado. Entonces cambia de dirección y ahora este punto viaja a esta nueva posición. En cambio, este punto que iba viajando paralelo a este, llega aquí, este también llega aquí, este se refleja y este continúa y viaja y toca la superficie del espejo, ¿no? Así que este punto está ubicado aquí. Ahora el punto que venía de izquierda a derecha, pues ahora está en la superficie del espejo. Se refleja, viaja y este también viaja. Y nuevamente de forma paralela están viajando juntos, al igual como cuando llegaron. Entonces el principio de Huygens también nos ayuda a explicar lo que es la reflexión. Similarmente podemos explicar la refracción. Aquí tenemos un frente de onda en un medio que puede ser, por ejemplo, el vacío o el aire.
Aquí tenemos un punto que es una fuente de una nueva onda. Aquí tenemos la onda generada que viajó, así que tenemos este nuevo frente de onda. ¿Ok? Pero este punto, cuando llega a la interfase, lo que hace es reduce su velocidad, ¿no? Reduce la velocidad porque está pasando a un medio de mayor índice. Así que reduce su velocidad. Por tanto, va a viajar una menor distancia comparada con la onda que viaja en el aire. Así que la distancia es menor. Muy bien. Entonces, este viaje es para este punto. En cambio, el punto que se encuentra aquí, él todavía está en el aire, así que va a viajar una mayor distancia comparada con esta que está dentro del medio. Entonces, vemos la diferencia en distancias. ¿Por qué? Porque la velocidad aquí es menor que en el aire. Entonces ya podemos notar, es más, aquí ya se puede notar el cambio de dirección de la luz, y aquí también se nota el cambio de dirección de la luz, ¿no? Entonces, ahí estamos explicando por el principio de Higgs lo que es la refracción. Muy bien, entonces pasamos ahora a explicar lo que es la difracción. Antes, si nosotros abrimos la puerta de una habitación por la cual va a entrar la luz, nosotros vamos a ver una línea bien definida que define los bordes de la puerta. ¿Okay? Es decir, si miramos en esta posición, pues esto se ve oscuro. Si miramos aquí también se ve oscuro, pero si miramos a través de la puerta se ve una línea definida, lo cual establece los bordes de la puerta, ¿no? Muy bien, esto ocurre porque la luz se está comportando como si fuese un rayo que viaja en línea recta. Pero esto ocurre porque la longitud de onda de la luz es muy pequeña comparada con las dimensiones de la puerta. Pero ¿qué pasa con el sonido? Si repetimos el experimento, pero esta vez con sonido, aquí tenemos un frente de onda de sonido. El sonido viaja a través de la puerta que está abierta, entra por esta abertura, y si nosotros nos paramos en esta posición, vamos a escuchar sonido. ¿Ok? Vamos a escuchar sonido. Si nos paramos justo en medio, en la dirección de la puerta, pues vamos a escuchar sonido, pero también a los bordes escuchamos sonido. Lo cual es diferente con la luz. Si nos paramos en este punto, esto se va a ver oscuro, esto también se va a ver oscuro, porque la luz está entrando en línea recta. Pero entonces, ¿por qué el sonido no se comporta como la luz? La explicación está en que la longitud de onda del sonido es comparable con las dimensiones de esta abertura de la puerta. Más o menos, para una frecuencia de 1000 Hz, la longitud de onda vale 0.33 metros y las dimensiones de una puerta es alrededor de 1 metro, 1.2. Así que los tamaños de la longitud de onda del sonido con las dimensiones de la puerta son comparables. Por eso es que se produce el fenómeno de difracción. ¿Y qué quiere decir difracción? Es el cambio de la dirección debido a las dimensiones de la puerta y de la longitud de onda. Muy bien. Entonces, si el sonido tuviera una longitud de onda muy pequeña comparada con la de la puerta, va a ocurrir esto. Si esto es sonido y nosotros nos paramos aquí, no vamos a oír absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la longitud de onda del sonido es muy pequeña comparada con las dimensiones de la puerta. ¿Okay? Pero eso no es lo que ocurre. El sonido tiene longitudes de onda bastante grandes comparadas con las dimensiones de las puertas. Por eso es que podemos escuchar el sonido incluso en las esquinas de la habitación. Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros reducimos el tamaño de la puerta? Lo reducimos significativamente al orden de los nanómetros, porque la luz, la longitud de onda de las ondas electromagnéticas, pues está en el orden de los nanómetros. Entonces, si nosotros reducimos la puerta, la abertura de la puerta a un tamaño bien pequeño, suponiendo que aquí tenemos 500 nanómetros, y dejamos pasar luz, entonces este frente de onda de luz
por el principio de Huygens, va a estar compuesto de diferentes fuentes de onda. Así que estas fuentes de onda se hacen más significativas, generan nuevas ondas y entonces podemos observar el fenómeno de difracción. Es cuando la luz cambia su dirección debido a que su longitud de onda es comparable con la abertura, con la rendija. Eso es lo que estamos observando también aquí. ¿Sí? Aquí tenemos frentes de onda de luz. Los frentes de onda son, si medimos esto, es más o menos una décima parte de esta pequeña rendija. Entonces ya se nota el cambio de dirección de la luz. ¿Okay? Si reducimos aún más, el cambio de dirección es más notorio, y si reducimos aún más, la luz cambia aún más la dirección. Claro, entra también de frente, pero tiende a abrirse, ¿no? Tiende a ocupar un mayor área. Entonces, como vimos, aquí los frentes de onda de luz están compuestos por diferentes fuentes que van a generar nuevos frentes de onda. Entonces, estas fuentes nuevas de luz van a interferir. Y al interferir, aquí tenemos varios puntitos que son fuentes de onda, entonces ellas van a generar nuevas ondas. Estas ondas van a interferir entre ellas y lo que se va a observar en una pantalla aquí van a ser este tipo de franjas, unas franjas de interferencia. ¿Okay? Las franjas de interferencia no solamente se ven a lo largo de la abertura de la rendija, sino se ve unas franjas en un área mayor. ¿Eso por qué? Porque la luz está abriéndose, ¿no? Porque está cambiando su dirección por el fenómeno de difracción. Además de eso, que se está produciendo la interferencia. Bien, nosotros ya habíamos visto el principio de superposición de ondas, es cuando las ondas interfieren. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la onda 1, la onda 2, y observamos que estas dos ondas están en fase, es decir, ambas tienen amplitud positiva en esta posición 0, están completamente alineadas. Así que si nosotros hacemos interferir estas dos ondas, el resultado va a ser, dado que ambos tienen amplitudes positivas, va a ser el doble de la amplitud, también positiva. Lo mismo ocurre con los mínimos. Estas amplitudes negativas se van a sumar, así que vamos a tener el doble de la amplitud, ¿no? Y a esto le llamamos interferencia constructiva, basado en el principio de superposición. Es básicamente la suma. Pero si las ondas están desfasadas, por ejemplo aquí tenemos una amplitud positiva, aquí tenemos una amplitud negativa. Si estas están desfasadas y las hacemos interactuar, lo que se produce es el fenómeno de interferencia destructiva, ¿no? Así que el resultado de sumar estas dos amplitudes positiva y negativa nos va a dar 0. Por lo tanto, el resultado va a ser 0. Ese es el principio el fenómeno de interferencia. Entonces, en el experimento de doble rendija de Young, aquí tenemos dos rendijas bastante finitas, comparables con la longitud de onda de la luz. Pues entonces aquí entra un haz de luz, por aquí otro. Cada uno de ellos tienen nuevas fuentes de luz en ambas rendijas, así que estos van a interactuar, y al interactuar van a producir el fenómeno de interferencia, esto que acabamos de estudiar. Y el resultado va a ser, no van a ser dos franjas centrales, no. Dado que la luz se está cambiando de dirección en ambas rendijas, están abriéndose más, pues ellas interfieren y van a producir franjas de interferencia. Para que se entienda mejor, tenemos este otro ejemplo. Aquí tenemos dos fuentes de ondas, que podrían ser, por ejemplo, dos fuentes de ondas en el agua. Si hemos soltado dos piedras al mismo tiempo y vemos que estas ondas se van abriendo en ambas fuentes y empiezan a interferir. Este punto, dado que estos círculos blancos representan los máximos, entonces este punto de intersección de las ondas representa una interferencia constructiva, porque se han encontrado dos máximos, ¿no? Y este máximo sigue viajando hasta que puede llegar a una pantalla, y lo que vamos a ver aquí es una franja brillante. Lo mismo ocurre con esta otra intersección. También es otro punto de interferencia constructiva que va a viajar y también se va a notar en la pantalla.
Así que lo que vamos a observar es franjas de interferencia. ¿Okay? Como lo vimos aquí, franjas de interferencia. Muy bien, pues en mayor detalle se muestra aquí, ¿no? Si nosotros queremos realizar este experimento, necesitamos primero establecer algunas condiciones. Primero, que debemos trabajar con una sola fuente de luz. Aquí tenemos una fuente de luz que está emitiendo ondas. Aquí tenemos el frente de onda que está avanzando, ¿verdad? Pasa a través de esta pequeña rendija, muy pequeña, comparable con la longitud de onda, así que se produce la difracción, ¿no? La luz se abre. Entonces esta luz llega a la fuente, a la rendija 1, también llega a la rendija 2, pero recuerden, estas dos fuentes provienen de la misma fuente, así que tenemos dos fuentes de la misma longitud de onda, de la misma frecuencia, y también están en fase, ¿sí? Si vemos aquí, vemos el máximo, sus máximos están coincidiendo. Entonces eso le llamamos luz coherente. Entonces tenemos dos fuentes de luz coherentes, así que estas dos fuentes van a generar estas ondas, como se observa en esta imagen, y van a interactuar, ¿no? Al interactuar se producen fenómenos de interferencia constructiva, estos puntos rojos, y fenómenos de interferencia destructiva, aquí los puntos negros. Así que estos puntos viajan hasta que llegan a una pantalla, y en la pantalla lo que se observa es una franja brillante, franja oscura, brillante, oscura, brillante, tal como se muestra en esta imagen. Muy bien, entonces veamos en más detalle cómo es que se producen estos fenómenos de interferencia constructiva y destructiva. Bien, tenemos aquí las dos fuentes de luz, están en fase, ¿verdad? Tienen la misma longitud de onda porque provienen de la misma fuente de luz. Entonces vamos a hacer que estas ondas que pasan a través de estas rendijas lleguen al punto P, a un punto que está en una pantalla ubicado al centro de estas dos rendijas. Entonces trazamos, vamos a contar las longitudes de onda. Hasta aquí tenemos una longitud de onda, dos, mejor vamos a dibujar. Hasta ahí hay una longitud de onda. Aquí 2, 3, 4, 5 longitudes de onda y medio. ¿Ok? Aquí hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Hay 5 y medio longitudes de onda. ¿Estamos? Entonces estamos observando que estas partieron en fase y también llegan en fase. Eso implica que en el punto se va a producir una interferencia constructiva. ¿Ok? Entonces se va a producir interferencia constructiva cuando el número de longitudes de onda, la diferencia de longitudes de onda, sea 0. Aquí nos dio 5 y medio menos 5 y medio, la diferencia en longitud de onda es 0. Ahí se ha producido una interferencia constructiva. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. Hagamos que la luz que sale de las rendijas, que pasa a través de las rendijas, llegue al punto Q. Vamos a contar otra vez las longitudes de onda. 1, 2, 3, 4, 5 y medio también. Veamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. 6 y medio. Entonces, ¿cuánto sería la diferencia en longitudes de onda? 6 y medio menos 5 y medio, pues nos da 1. 1. Ok, ¿y cómo llegan estas ondas? Estas partieron en fase y llegan también en fase, así que se va a dar una interferencia constructiva. Entonces ya podemos sacar una conclusión.
Si la diferencia de longitudes de onda es 0 o es 1, se produce interferencia constructiva. Así que vamos a ver franja brillante en el punto P, franja brillante en el punto Q. ¿Okay? Veamos el tercer caso. Contemos las longitudes de onda. 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Tenemos 6 menos 5.5 o 5 y medio. Eso nos da media longitud de onda, o si quieren 0.5. Muy bien, entonces, ¿cómo llegan las ondas al punto R? Partieron en fase, pero llegan desfasadas, una positiva y la otra negativa. Así que se produce una interferencia destructiva. Entonces, cuando la diferencia de longitudes de onda es múltiplos de un medio, puede ser un medio, puede ser 3 medios, 5 medios de longitudes de onda, lo que se va a producir es una interferencia destructiva. ¿Ok? Entonces, podemos generalizar, ¿no? Acabamos de mencionar, si la diferencia en longitudes de onda es media longitud de onda, o 3 medios, o 5 medios, y así sucesivamente, se produce interferencia destructiva. Pero si la diferencia en longitudes de onda es 0, 1 o 2, 3, es decir, números enteros de longitudes de onda, entonces se produce interferencia constructiva. Muy bien. Ahora analicemos en términos de geometría. Este análisis lo hicimos, la diferencia en caminos, en cuántas longitudes de onda difiere. Aquí hagamos algo similar. ¿Okay? Tenemos otra vez las fuentes. Tenemos las fuentes. Está la luz que sale de esta rendija, viaja, ¿verdad? Continúa viajando hasta que llega a este punto. Lo mismo sucede para la fuente 2 y llega al mismo punto. ¿Ok? Muy bien, suponiendo que llegan en fase. Pues aquí vamos a tener una interferencia constructiva, porque llegaron en fase, ambos con amplitud positiva o con amplitud negativa. Y eso sucede, ya dijimos, cuando la diferencia es 0, 1 o 2 y así sucesivamente longitudes de onda. ¿Sí? Si la diferencia en caminos es 0, 1, 2, 3 o números enteros de longitud de onda, se produce interferencia constructiva. Muy bien, eso lo vimos en el slide anterior. Ahora veamos geométricamente cuál es la diferencia en caminos. La diferencia de caminos es justamente esta distancia, ¿sí? Esta pequeña distancia. La fuente 2 recorre, comparada con la fuente 1, recorre de más esta distancia delta de L. ¿Okay? Entonces, por geometría, podemos notar de que si este es el ángulo Z, este también va a ser el ángulo Z. ¿Okay? Geométricamente podemos demostrar eso. Bien, pero por ahora este ángulo no nos interesa. Nos enfocamos en este. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo me pueden decir la función seno de z, que sería igual de este triángulo. Entonces el seno de z de ese triángulo es el cateto opuesto, ¿verdad? El opuesto, ¿cuánto vale opuesto? Es justamente delta de L, la diferencia en longitud, sobre la hipotenusa. Opuesto, ¿y cuánto es la hipotenusa? Vale D, la distancia entre rendijas, sobre D. Muy bien, pues de aquí despejamos simplemente para delta de L, así que pasamos D al otro lado y llegamos a esta ecuación. Muy bien, entonces acabamos de mencionar que la diferencia en caminos para estas dos ondas viene siendo delta de L, y acabamos de calcular eso, y eso es D por seno. Ahora, si esta diferencia en caminos
produce una interferencia constructiva, eso implica que la diferencia en caminos, pero en términos de longitud de onda, debe ser 0, debe ser una longitud de onda, 2 o 3, como vimos en este slide. ¿Sí? Aquí vimos si la diferencia en caminos en términos de longitud de onda es 1, una longitud de onda, o 0, o 2 longitudes, o 3 longitudes de onda, se produce interferencia constructiva. Pero si la diferencia en caminos en términos de longitud de onda es medio, 3 medios, 5 medios longitudes de onda, pues interferencia destructiva, ¿no? Entonces vamos a establecer lo siguiente. Como aquí estamos produciendo interferencia constructiva, eso implica que esta diferencia en caminos de seno debe ser igual a 1, 2 o n veces longitudes de onda. Y eso es lo que estamos escribiendo aquí. Esta diferencia en caminos debe ser igual a un número entero de longitudes de onda o a 0 longitudes de onda, ¿no? Por eso es que m vale 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Estamos? Espero que se haya entendido, si no, pues me pueden consultar en confianza. Y lo mismo establecemos para la interferencia destructiva. Si la diferencia en caminos de seno es igual a un número fraccionario en términos de 1 medio, 3 medios, 5 medios, ¿sí? Entonces se va a producir interferencia destructiva. ¿Ok? Entonces tenemos esta ecuación para interferencia constructiva y tenemos esta otra ecuación para interferencia destructiva, sabiendo que m toma los valores 0, más menos 1, más menos 2 y así sucesivamente. Al valor de m se le llama número o orden de la interferencia, y ese orden de la interferencia se ve en el siguiente, en esta figura. Si m vale 1 positivo, pues tenemos esta pequeña altura en la pantalla. Si m vale 2, entonces nos referimos al siguiente máximo para interferencia constructiva. Si m vale menos 1, tendríamos este primer máximo negativo. Segundo máximo negativo, m vale menos 2. ¿Ok? Entonces también podemos establecer una relación entre las distancias de las franjas hacia el centro y la distancia de las rendijas a la pantalla. ¿A través de qué ecuación? Fácil, ¿no? A través de la ecuación tangente de z. Ahora sí, estamos haciendo referencia al ángulo que habíamos obviado en este punto, ¿sí? Este ángulo. Ahora analizamos ese ángulo. Si queremos saber y1, pues la relacionamos con tangente. Tangente de z1 es opuesto sobre adyacente, que es x, la distancia de las rendijas a la pantalla, como se ve aquí. Aquí estamos estableciendo la tangente, ¿no? Tangente del ángulo z. Tangente opuesto y sobre adyacente L. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. Entonces esta ecuación la podemos relacionar con nuestra ecuación para franjas brillantes. Si nosotros calculamos el ángulo z, recuerden que este ángulo z es el mismo que este, así que si calculamos el ángulo z, estaríamos relacionando y con L con estas variables. ¿Ok? Pero tenemos un caso más particular, y es cuando este ángulo es menor a 10 grados. Incluso hasta podríamos considerar hasta 15 grados. Si el ángulo es pequeño, menor a 15 o menor a 10 grados, entonces se cumple esto, que la tangente es aproximadamente igual al seno del ángulo. Pueden ustedes verificar en su calculadora cuánto es tangente de 10 grados y lo comparan con seno de 10 grados. Les va a dar más o menos el mismo valor. Entonces, si la tangente es igual al seno,
Entonces podríamos escribir y igual a tangente igual a seno, pero el seno a su vez, si nosotros despejamos de nuestra ecuación esta que vimos en el slide anterior, si despejamos el seno, nos va a dar, pasando de al otro lado, m lambda sobre d. ¿Sí? El seno es m lambda sobre d. Seno es m lambda sobre d. Pero a su vez el seno es igual al tangente y este a su vez es y igual a y sobre l. Entonces podemos igualar y sobre l a m lambda sobre d. Igualando, pues tenemos básicamente esta ecuación, donde lo que hicimos fue pasar l al otro lado a multiplicar y nos da esta ecuación, ¿no? Donde sabemos ya m vale 0 más menos 1 más menos 2. Esto para franjas brillantes. Para franjas oscuras, pues lo que cambia es m, ¿no? M ahora es m más un medio. Eso para garantizar de que la diferencia en caminos en términos de longitudes de onda es media longitud de onda, 3 medias longitudes de onda y así sucesivamente. Muy bien, pues tenemos algunos ejercicios sencillos, pero para que ustedes puedan resolver estos ejercicios con facilidad, yo les voy a hacer otro ejercicio. Bien, vamos a entonces empezar con estas preguntas conceptuales. Dice, en el patrón de interferencia de doble rendija, las franjas proyectadas en la pantalla están igualmente distanciadas. Nos están preguntando si estas franjas están a la misma distancia. Bueno, vamos a ver la ecuación que tenemos disponible aquí, ¿no? Las distancias y. Recuerden que y representa la distancia del centro a la franja 1, del centro a la franja 2, del centro a la franja 3. Entonces nos están preguntando si estas y's, si y2 es el doble de y1, y3 sería el triple de y1, a eso se refiere la pregunta, si están igualmente distanciadas. Entonces, para analizar esto vamos a hacer referencia a la ecuación que acabamos de ver en términos de y. Y esta es nuestra ecuación. ¿Ok? Entonces, si queremos hallar y1, pues m vale 1. Esa sería la primera franja. No la franja central, sino la que está encima de la franja central, cuando m vale 1. Cuando m vale 0, pues es la franja central. Cuando m vale 1, tenemos la primera franja por encima de la franja central. Estos valores no cambian. Así que para la franja 2, m2. Entonces ya sería, la distancia sería el doble. Para la franja 3, m3 ya sería el triple. Entonces sí, las franjas van a estar igualmente distanciadas. Pero recuerden que esta ecuación es producto de esta aproximación. Cuando el ángulo es pequeño, hemos hecho la aproximación que el tangente es igual al seno. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta sería sí, van a estar igualmente distanciados solo para ángulos pequeños. Para ángulos superiores a 15 grados ya no se cumple. Tenemos otra pregunta. Si la distancia entre las rendijas se duplica en el experimento de doble rendija de Young, ¿qué pasa con el ancho del máximo central? Nos están indicando ahora que si esta distancia entre rendijas se duplica, ¿qué va a pasar con el ancho de este? ¿Qué va a pasar con este ancho? Bueno, en realidad el ancho del máximo central termina en las franjas oscuras. Entonces vamos a ver la ecuación para franjas oscuras para poder responder esa pregunta. Esta es la ecuación para las franjas oscuras. ¿Qué pasa si la distancia entre rendijas se duplica? ¿Qué va a pasar? Si se duplica, entonces el y va a reducir a la mitad. ¿Sí? Entonces esta y oscura va a reducir a la mitad, tanto arriba como abajo. Por tanto, el ancho del máximo central va a reducir a la mitad. Así que la respuesta aquí sería, el ancho reduce a la mitad. Bien, aquí nos están indicando que si realizamos el experimento de doble rendija de Young, pero lo realizamos con 3 colores diferentes: rojo, verde y azul.
Dice, ordene de acuerdo al color, de menor a mayor, distancias Y de las franjas. No sé si me dejo entender. Nos están pidiendo ordenar de menor a mayor en base a estas distancias Y, la distancia del centro a las franjas brillantes. ¿Cuál de ellos tendrá menor Y? ¿El rojo, el azul, el verde? Eso es lo que nos están pidiendo determinar, ordenar de menor a mayor. Entonces vamos a recurrir a nuestra ecuación. Aquí tenemos nuestra ecuación. Entonces, dado que estamos hablando de diferentes colores, eso implica que lo que cambia en esta ecuación es la longitud de onda. Así que el que tenga menor longitud de onda va a ser el que tenga menor Y, menor distancia a la franja del centro a la franja brillante. Entonces, ¿cuál de ellos tiene menor longitud de onda? ¿El azul? ¿El rojo? ¿El verde? Bueno, la respuesta, ¿verdad? Como ustedes saben, es el azul. El azul tiene menor longitud de onda. Seguido del verde y finalmente el rojo con mayor longitud de onda. Así que ese sería el orden. Azul, verde, rojo. Muy bien, entonces aquí ahora vamos a hacer un ejemplo numérico. Dice, una pantalla está separada 1,20 m de una fuente de doble rendija. Así que tenemos aquí la pantalla, esta es nuestra pantalla, dice que está a una distancia de 1,20 de la rendija, ¿no? La distancia entre las dos rendijas es de 0,03 milímetros. Esta distancia D vale 0,03 milímetros. Es bastante pequeña comparada con la distancia a la pantalla, así que podemos hacer la aproximación. Si ustedes verifican el ángulo, les va a dar muy por debajo de los 10 grados. Así que podemos utilizar nuestra aplicación, la aproximación que hicimos y utilizar la ecuación que hemos deducido. La franja brillante de segundo orden, es decir, cuando m vale 2, se mide en 4,5 centímetros desde la línea central. Nos están indicando que la franja brillante de orden 2, esta franja, ¿no? Este es el orden 0, orden 1, orden 2. El orden 2, la franja de orden 2, se encuentra del centro a 4,5 centímetros. Así que Y2 vale 4,5 centímetros. Determine la longitud de onda de la luz. Hay que determinar con qué longitud de onda se está trabajando. ¿Será un rojo, azul, verde? Y B, la distancia entre las franjas brillantes. Hay que determinar qué distancia hay entre estas franjas. ¿Ok? Muy bien, dado que la distancia de las rendijas, la distancia entre las rendijas es tan solo 0,03 milímetros comparado con la distancia rendija pantalla 1,20, la diferencia es bastante grande, es más de 100 veces. Entonces, ya con eso podemos asegurar que el ángulo que se está formando es mucho menor que 10 grados. Así que podemos utilizar nuestra ecuación, la cual la deducimos, esta ecuación, ¿verdad? Cuando hicimos la aproximación. Entonces, eso nos llevó a esta ecuación. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Y igual a lambda L de M. Y igual lambda M L y aquí tenemos D. ¿Sí? Esa es la ecuación. Lambda L de M. Muy bien. Listo, ya tenemos nuestra ecuación para franjas brillantes. Nos están pidiendo calcular la longitud de onda en la pregunta A. Entonces vamos a despejar para la longitud de onda. Sería Y por D sobre LM. Entonces Y, ¿tenemos el valor de Y? Sí, tenemos el valor de Y, pero esto es para la segunda franja brillante. Esta tenemos. ¿Okay? Tenemos Y para la segunda franja brillante, dice que vale 4,5 centímetros.
Vamos a escribir eso, 4.5 en metros por 10 a la menos 2 por D. D es la distancia entre rendijas y D vale 0.03 milímetros. 0.03 milímetros por 10 a la menos 3. Muy bien, todo eso dividido entre L, y L es la longitud rendijas pantalla, y eso vale 1.20 por M. M es el número de orden. En este caso hemos usado 4.5 centímetros y eso corresponde a M2. Muy bien, reemplazando datos usando una calculadora, eso nos da 563 por 10 a la menos 9 metros, que es lo mismo que 563 nanómetros. ¿Okay? Y bueno, eso corresponde a la luz roja. Muy bien, pasamos a la parte B. La distancia entre franjas brillantes. Entonces hay que calcular la distancia que hay entre estas dos franjas brillantes. Para eso pues podríamos calcular Y1. ¿Sí? Una vez tengamos Y1 y también ya tenemos Y2, si los restamos, Y2 menos Y1 nos va a dar la distancia entre franjas. ¿Okay? Hagamos eso. Entonces calculemos Y1. Entonces Y1 va a ser igual, utilizando esta ecuación, sería lambda ya tenemos, eso vale 563 por 10 a la menos 9 por L, y L vale 1.2 por M, estamos hablando de Y1, así que M vale 1, dividido entre D, que es la distancia entre rendijas, y eso vale 0.03 milímetros por 10 a la menos 3, y eso nos da un valor de 2.25 por 10 a la menos 2 metros. Eso es lo mismo que 2.25 centímetros. ¿Okay? Entonces fíjense que Y1 vale 2.5 centímetros. Entonces debemos hacer la diferencia, ¿no? Para calcular la distancia entre franjas brillantes sería Y2 menos Y1, y eso es 4.5 menos 2.25, y eso nos da 2.25 centímetros, es decir, la mitad. Pero eso ya lo sabíamos. Nosotros sabíamos que las franjas están a la misma distancia, ¿no? Del central, del máximo central a la primera franja hay 2.25. De la franja 1 a la franja 2 también hay 2.25. Estas franjas están igualmente espaciadas. Eso lo habíamos respondido en una pregunta conceptual. Así que no había necesidad de eso, de hacer este cálculo. Simplemente si sabemos que esto vale 4.5, pues la mitad sería 2.25. La distancia entre franjas es 2.25. Eso solo aplica cuando el ángulo es pequeño, menor a 10 grados. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos. Continuamos la próxima clase.